dólar yen japonés desde nuestro punto de entrada nos dio un recorrido máximo de 74 pips en la jornada que representan 502 dólares con un lote. Sean todos muy bienvenidos al backtesting de la operativa de la estrategia de Trading Roots para el día 11 de agosto de 2025. Antes de comenzar, les voy a hacer un resumen sobre cómo es nuestra operativa. Lo que nosotros buscamos es la acumulación en una de nuestras zonas seleccionadas y luego que el precio hace parada, FOBO, test y se despega, nosotros buscamos en nuestro indicador Trading Roots Academy el siguiente patrón: línea azul por arriba del 80 y línea roja dando la vuelta a nube al nivel del 20. También puede ser al nivel del 50. Una vez que se dan estas dos condiciones, en el precio buscamos la vela envolvente alcista y colocamos nuestra orden. En binarias entramos una vez que esta vela termina de absorber al principio de la siguiente vela a 3 minutos, mientras que en Forex la entrada se hace a la absorción de la última vela bajista una vez que se dan las otras condiciones. El primer stop loss lo colocamos detrás del mínimo inmediato antes de la absorción y el segundo stop loss lo colocamos detrás del swing anterior. El primer target se toma en el pico anterior y el segundo target se deja correr. Dentro de nuestra formación, ustedes aprenderán a detectar oportunidades como estas todos los días y obtener grandes beneficios de eso. Comenzamos con el euro dólar que nos dio la acumulación en esta zona para luego despegarse y darnos el patrón de entrada en este swing de acá, dándonos el punto de entrada en el 1.1602 para colocar el stop loss a 2,8 pips en el 1.1600 y el take profit a 2,6 pips en el 1.1605, el primer take profit, mientras que el recorrido máximo fue 8,5 pips al 1.1613. La otra manera de colocar el stop es por detrás del último swing. El último swing sería por acá, que serían 5,2 pips, y el recorrido máximo que nos dio 16,4 pips, 1.1618. Y la entrada en binarias en el euro dólar se dio en esta vela de acá y es a 3 minutos, 1, 2, 3, fue ganadora en esta vela de acá. Continuamos con la libra dólar. Tenemos la acumulación por acá. Como ven, tenemos el patrón luego de la acumulación y nos dio la entrada acá para colocar un stop de 2,4 puntos y el primer target nos estaría dando 2,1 puntos. El primer target sería a 2 pips, 1.3414, mientras que el recorrido máximo que nos dio fue de 23,7 pips hasta el 1.3436. En cuanto a binarias, la vela que termina de envolver es esta. 1, 2, 3 hubiese sido buena. Continuamos con el par dólar australiano, dólar americano. Tenemos la acumulación por acá. Y como vemos, el precio se despega y la siguiente vez que nos da el patrón de nuestro indicador es en este swing de acá. El punto de entrada fue en el 0.6510 y el stop loss en el 0.6509. Es un pip de stop loss para colocar el primer target en el 0.6512 y el recorrido máximo fue hasta el 0.6515. En cuanto a binarias, la vela en la cual se entró fue en esta acá, que es la que termina de envolver, y como vemos, a 3 minutos de expiración fue ganada.
Continuamos con el dólar neozelandés, dólar estadounidense. Como vemos, nos da la acumulación por acá y el patrón nos los da a esta altura de acá y vemos cuando envuelve es 1.5 pips de stop loss desde el punto de entrada que fue al 0.5932 y el stop loss colocado en el 0.5930 detrás del mínimo que dejó la vela envolvente para colocar el target en el 0.5934 que nos da 2 pips de target y el recorrido máximo fue de 5.3 pips al 0.5937. En cuanto a binarias, la vela en la que hubiésemos entrado es en esta, que es la primera después de la absorción, y como vemos, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos después fue target. Continuamos con el dólar canadiense, dólar estadounidense. Como vemos, nos dio la acumulación en esta zona de acá. Esperamos el patrón de nuestro indicador luego de la acumulación y nos lo da acá, que corresponde a este swing. Como vemos, a la absorción de la última velita, la entrada fue en el 1.3786, stop loss por detrás del mínimo que dejó esa absorción. En el 1.3785 nos da menos de un pip de stop loss y 3.9 pips de primer target en el 1.3789 para darnos un recorrido máximo de 8.3 pips en el 1.3794. En cuanto a binarias, la entrada hubiese sido acá en esta vela, al principio de esta vela, ya que esta es la vela que envuelve y como vemos a 3 minutos después fue ganadora. Muy bien, continuamos con el dólar estadounidense versus el yen japonés. Como vemos, la acumulación nos la dio en esta zona. El punto de entrada fue el patrón de nuestro indicador acá para darnos la entrada a la absorción de esta vela de acá, que fue absorbida en el 147.500 para colocar un stop loss por detrás del mínimo que deja esa vela envolvente, 147.476, 25 puntos, y para colocar el primer target, el target más seguro, en el 147.539 a 39 puntos. Y vean el recorrido que nos dio esta entrada. Nosotros entramos a la absorción de esa vela y vean todo esto, el máximo que nos dio durante toda la sesión del 11, porque después ya se pasó al 12, fueron 742 puntos al 148.240. Eso en la sesión del 11 de agosto, pero después volvió a darnos un nuevo máximo en el 148.416, dándonos 918 puntos. Y por ahora se lleva el recorrido más largo de la jornada. Vamos a ver si alguna otra divisa la superó. En cuanto a binarias, teníamos dos opciones. Una fue en esta velita, que fue la que absorbe la última. A 3 minutos fue entrada positiva. Y la otra hubiese sido en esta vela de acá, que es la posterior a la que absorbe la última vela bajista. Y a 3 minutos hubiese sido buena también. Muy bien, continuamos con las menores y comenzamos con el euro libra. Acá tenemos una acumulación, pero como vemos el precio no llega a despegarse y cuando nos da la vela envolvente, el patrón que nosotros pedimos ya está totalmente desconfigurado, por lo cual es un filtro y esta entrada no se tomó. Pero sin embargo, sí dio oportunidades para nuestro otro setup de binarias que implica la línea azul
por debajo del 20 y la línea roja por arriba del 80 en 5 minutos y entrar a 10 minutos. O la línea roja por el nivel del 50, que acá nos estuvo dando un par de oportunidades y vamos a verificar a 10 minutos a la hora de envolver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hubiese terminado en esta vela de acá y fue ganada en binarias. Segunda oportunidad, envuelve acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y fue ganada en binarias en esta vela de acá. Tercera oportunidad, envuelve y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y también fue ganada en esta vela de acá. Tres oportunidades con este setup. Continuamos con el euro versus el dólar australiano, que estuvo todo el día en rango y no nos dio ninguna oportunidad de entrada. Continuamos con el euro versus el dólar neozelandés. Como vemos, estuvo en rango todo el día y no nos dio oportunidad de entrar. Continuamos con el euro canadiense, que nos dio la acumulación el día viernes de la semana pasada, pero la entrada no la dio el día de hoy. Vean dónde fue, dónde está el patrón de nuestro indicador y dónde fue la entrada. Fue a la absorción de esta vela para darnos 1.6 pips de stop loss, entrada en el 1.6017, stop loss en el 1.6016, primer target en el 1.6018, a un pip también. Pero vean el recorrido que terminó dando. El recorrido máximo que nos dio fue de 31 pips, 1.6049. En binarias nos dio el punto de entrada en esta vela, al inicio de esta vela, ya que esta es la que absorbe, y a 3 minutos, 1, 2, 3, en esta vela fue el target, en esta vela se cerró la operación y fue ganada. Luego también para el final de la jornada nos vuelve a dar otra entrada, nos vuelve a dar otra acumulación por acá y luego de la acumulación el precio se despega y nos deja el patrón de entrada acá y entramos a la absorción de esta vela, 2 pips de stop loss, entrada en el 1.5995, stop loss en el 1.5993, primer target en el 1.5999 para darnos 3.4 pips y el recorrido máximo que nos dio fue de 5.4 pips al 1.6001 y la entrada en binarias, en este caso la absorción se dio a esta vela, la entrada se dio en esta vela, al principio de esta vela y 1, 2, 3 minutos después fue target también. En el euro yen japonés, como vemos, nos dio la acumulación acá y el patrón que le pedimos a nuestro indicador no lo dio acá. Lo marco así en grande porque para que vean qué fue lo que sucedió. Vean cómo a esta altura el indicador nos está dando el patrón que le pedimos, línea oscura por arriba del 80 y línea roja por debajo del 20, pero sin embargo la primera oportunidad que tenemos se da a la absorción de esta velita chiquita, un stop loss de 1.7 pips y como vemos no llega al primer target, por lo cual es stop loss estadístico. Pero sin embargo en binarias la operación se dio al inicio de esta vela y 3 minutos después cerró por arriba, por lo que fue ganada la operación en binarias. En esta oportunidad de acá, a la absorción de esta vela, dándonos un stop loss de 1.7 pips, entrada en el 171.722, stop loss en el 171.705 para darnos el primer target
en el 171.790, 6.8 pips, y el recorrido máximo, el máximo del día 11 fue de 39 pips, 172.115, mientras que el recorrido máximo total hasta ahora fue de 67 pips. En binarias, como vemos, la entrada fue al inicio de esta vela, fue ganada, ya que cerró en esta velita de acá, por lo tanto fue ganada. Continuamos con el par libra australiano, vemos la acumulación por acá, el precio se despega y nos da el patrón, pero esta vez primero nos lo da la línea del 50. Entrada en el 2.0604, stop loss en el 2.0602, primer target en el 2.0607 y el recorrido máximo fue hasta el 2.0624 y fue de 20 pips. En cuanto a binarias, vamos a ver, la vela de entrada fue al inicio de esta vela, 3 minutos después fue 1, 2, 3, fue ganada. Muy bien, continuamos con la libra neozelandés. Como vemos, el día de hoy 11 nos dio una acumulación acá, bajamos y que vemos que cuando nos da el patrón en nuestro indicador Trading Roots, nos entramos a la absorción de esta velita chiquita, que es la última, colocamos un stop loss de 1.8 pips, entra en el 2.2597, stop loss en el 2.2595, primer target a 3.7 pips en el 2.2601, recorrido máximo fue de 57 pips al 2.2655. Continuamos con la libra dólar canadiense. Como vemos, nos da la acumulación acá. Luego que el precio se despega, tenemos el patrón y entramos a la absorción de esta última velita. Colocamos el stop loss a 1.6 puntos en el 1.8487 fue la entrada, en el 1.8485 el stop loss, el primer target a 6.1 pips en el 1.8493 y el recorrido máximo fue de 23 pips al 1.8509. En cuanto a binarias, a la absorción de esta última vela, 3 minutos, la entrada fue en el principio de esta vela, ya que esta es la que absorbe. 1, 2, 3 minutos hubiese sido profit. Si hubiésemos entrado a la absorción de la última vela roja, hubiese sido al inicio de esta vela 1, 2, 1, 2, 3, hubiese sido profit también. Continuamos con la libra yen japonés. Como vemos, nos dio la acumulación acá. La siguiente vez que nos da el patrón de nuestra entrada es acá, y a la envolvente de esa velita 2.1 pips de stop loss, entrada en el 198.53, stop loss en el 198.51, target a 5.1 pips, el primer target en el 198.56, mientras que el máximo recorrido que nos dio fue de 23.6 pips al 198.76. En cuanto a binarias, la vela envolvente fue esta, o sea que se entra al principio de esta vela, 3 minutos después fue ganada. Y luego, como vemos, nos da otra acumulación por acá. El precio se despega y la siguiente vez que nos da el patrón es acá. Nosotros entramos a la absorción de esta velita chiquita. Stop loss a 2 pips. Entrada en el 198.503, stop loss en el 198.483, primer target en el 198.552. Vamos a ver binarias, fue a la absorción, fue esta vela la que absorbió, o sea que entramos al principio de esta vela, 1, 2,
a 3 minutos fue ganada, y el recorrido máximo que nos dio en la sesión del 11 de agosto, 557 puntos al 199.058, y luego nos dio un recorrido más grande al 199.337. Muy bien, continuamos con el par Aussie New Zealand Dollar. Como vemos, nos dio una acumulación por acá, y la siguiente vez que nos da nuestro patrón lo hace sin mucho recorrido, pero la absorción de esta vela nos da 4 puntos de stop, entrada en el 1.0971, stop loss en el 1.0971, y tenemos el target 17 puntos arriba, 1.0973, y ese fue el recorrido máximo que nos dio. En cuanto a binarias, la entrada fue al principio de esta vela, que fue la que absorbió, 1, 2, 3, fue ganada. Continuamos con los últimos pares de divisa que nos quedan. Vemos la acumulación en el par australiano-canadiense. Nos da la acumulación por acá. Luego que el precio se despega, nos da nuestro patrón por acá. La vela envolvente es acá. Un stop loss por detrás del mínimo que dejó esa vela envolvente. Entrada en el 0.8968, stop loss en el 0.89683, primer target 19 puntos arriba en el 0.8970 y recorrido máximo en el 0.8975. En cuanto a binarias, también fue entrada positiva, ya que esta es la vela envolvente, se entra al principio de esta vela, 1, 2, 3 minutos, fue ganada. Dólar australiano, yen japonés. Como vemos, tenemos la acumulación por acá. La siguiente vez que nos da el patrón es acá. Entrada a la absorción de esta última vela roja. Y esta fue stop estadístico. Hay que saber aceptar las pérdidas. Entrada en el 96.160 y luego se fue para abajo al 96.144. Ya teníamos nuestro stop colocado y fue pérdida, pero luego nos da otra oportunidad de entrar. Stop loss por detrás del último mínimo, entrada en el 96.148, stop loss en el 96.139. El recorrido máximo que nos dio fue de 210 puntos al 96.358. Entradas en binario. Esta a 3 minutos fue target, mientras que en esta oportunidad, 3 minutos después, hubiese sido pérdida. Dólar neozelandés, yen japonés. Como vemos la acumulación, el precio se despega. La siguiente vez que nos da el patrón es acá. Nuestro punto de entrada en el 87.687. Nuestro stop loss en el 87.663. Nuestro primer target en el 87.725 a 3.8 a 38 puntos. Y el recorrido máximo que nos dio fue de 87.970, son 281 puntos. Y llegamos al último activo, el dólar canadiense versus el yen japonés. Vamos a ver, acumulación por acá, la siguiente vez que nos da el patrón en nuestro indicador por acá. ¿Y dónde está la vela envolvente? Recién está acá, pero acá no hubiésemos entrado porque el patrón ya se desconfiguró para esa altura, así que esperamos la siguiente vez y la vela envolvente se da por acá. Stop loss a 1.9 puntos, entrada en el 107.159, stop loss en el 107.140, primer target en el máximo anterior 107.180 a 2.1 pips. El recorrido máximo para la jornada de ayer fue de 389 puntos al 107.545 y para la jornada de hoy fue de 541 puntos al 107.696. Y esto fue todo por el backtesting del día de hoy.
11 de agosto. Como resultado total, la suma de todas las operaciones, tenemos que el recorrido más seguro acumulado fue de 58.7 pips, el recorrido máximo de 462.16 pips. Si hubiésemos tomado todas estas operaciones con un lote, hubiésemos acumulado un máximo potencial de ganancias de $2.624 y si hubiésemos operado con un mini lote, el máximo de ganancias hubiese sido $747, mientras que en binarias tuvimos 16 oportunidades de operaciones que resultaron positivas y una sola que resultó negativa. Si ustedes tienen ganas de aprender esta metodología, pueden dirigirse al link que está en la descripción de este video, que nos va a dirigir directamente a la formación. Muchas gracias y nos estamos viendo en otra jornada de backtesting.